Hola, es un placer saludarlos en este espacio común de la educación media superior del Estado de Hidalgo y darles la más cordial bienvenida. La intención de Aula SEMS HD es reforzar los temas que se abordan durante tus clases cotidianas con tus docentes. Recuerda que el teorema de Pitágoras es una de las herramientas que permiten obtener la medida faltante de un lado en un triángulo rectángulo. En esta ocasión abordaremos las razones trigonométricas como un recurso más para la solución de triángulos rectángulos. Es necesario que tengas a la mano tu calculadora científica, libreta y lápiz para seguir a detalle los problemas. ¡Comencemos! El objetivo de la sesión es emplear las razones trigonométricas como alternativa de solución para triángulos rectángulos que se presentan en situaciones del entorno. La sesión está estructurada de la siguiente manera. Primero, te mostraremos un video como introducción al tema. Después, te daremos conceptos e información importante de las razones trigonométricas. Posteriormente, te presentamos algunos ejemplos y finalmente se abordarán situaciones del contexto donde aplicarás este tema. En el siguiente video te presentamos los antecedentes históricos como fundamento de las razones trigonométricas y algunas aportaciones científicas, artísticas e incluso en la naturaleza, donde también los puedes observar. Nuestro propósito es que reflexiones sobre la importancia de las razones trigonométricas en diferentes campos de estudio. Las civilizaciones egipcias y babilónicas son pioneros en emplear las razones trigonométricas en la agricultura y construcción de pirámides. Los babilonios establecen el sistema sexagesimal en grados, minutos y segundos. Eratosthenes mide el radio de la Tierra sabiendo que en la ciudad de Siena el Sol, el día del solsticio, no producía sombra, mientras que en la ciudad de Alejandría sí. Determina un ángulo de 7.2 grados entre los rayos del Sol y la sombra producida. El túnel de Samos es una construcción apoyada en conocimientos trigonométricos. La topografía se emplea para actualizaciones catastrales, comparaciones con los planes urbanísticos, movimiento de tierras, entre otros. El topógrafo se encarga de ubicar los límites de la obra y establece los niveles o la altura de referencia. Se apoya de un teodolito para obtener ángulos de elevación y de presión formados por la línea horizontal. Cuando asistes a un partido de fútbol, tu visión puede estar en un ángulo de depresión, pero si lo que quieres es ver los fuegos pirotécnicos, tu visión deberá estar en un ángulo de elevación. En la construcción de escaleras observamos diferentes angulaciones según el espacio y altura a la que se requiera. El círculo unitario nos permite visualizar el comportamiento gráfico de las razones trigonométricas. En una escalera de caracol, al dividir la circunferencia se forman los escalones en forma de triángulos. Las ondas de música son periódicas y se repiten en un patrón subyacente. La función seno genera el sonido más puro y tiene una sola frecuencia. A mayor amplitud de onda, más fuerte es el sonido. Una frecuencia alta crea un tono más alto. Una onda que no se repite con tanta frecuencia tiene un tono más bajo. La suma de varias funciones sinusoidales puede crear el sonido de un instrumento musical. Lo que escuchamos como sonido es lo que forma una armonía al combinar ondas puras en ondas complejas. El espectro electromagnético presenta diferentes tipos de onda. En el océano, el movimiento regular del mar es similar al de una onda de la función seno. Las olas del mar tienen relación matemática con la cantidad de fuerza. Cuando una ola pierde velocidad, la amplitud aumenta. Y a mayor velocidad, menor amplitud de la ola. Es así que ondas producidas por un tsunami, a medida que se aproximan a la playa, reducen su velocidad y se hacen más altas hasta alcanzar un punto en el cual la fuerza del agua hace que la ola ocasione daños cuando rompen la tierra. Como ya se ha mencionado, la trigonometría se fundamenta en la relación que existe entre los lados y ángulos de un triángulo. Podemos comparar los lados de un triángulo en función de ángulos agudos de 6 maneras diferentes. Pon mucha atención. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente,
secante y cosecante, las cuales están asociadas a una razón trigonométrica. Una razón es un cociente o bien una división que relaciona dos lados específicos de un triángulo rectángulo. Recordemos que todo triángulo rectángulo está compuesto por la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, siendo este el lado con mayor longitud, y dos catetos, los cuales forman el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tienes tres ángulos, uno recto y dos agudos. Para determinar las razones trigonométricas debes elegir un ángulo agudo como referencia. En este triángulo te mostraremos cómo hacerlo utilizando el ángulo B. Ahora nombraremos a cada uno de los lados del triángulo. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y el de mayor longitud. Cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo agudo de referencia. Cateto adyacente es el adyacente al ángulo de referencia. Es momento de identificar cada una de las 6 razones trigonométricas de este triángulo. El seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto e hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo B es igual al lado B entre C. El coseno de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo B es igual al lado A entre C. La tangente de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente del ángulo B es igual al lado B entre el A. La cotangente de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, la tangente del ángulo B es igual al lado A entre el lado B. La secante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y el cateto adyacente. Por lo tanto, la secante del ángulo B es igual a C entre A. Y por último, la cosecante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y el cateto opuesto. Por lo tanto, la cosecante del ángulo B es igual a C entre B. Las funciones trigonométricas se consideran de la siguiente manera. 3 son directas, seno, coseno y tangente. Y 3 inversas o recíprocas, cotangente, secante y cosecante. Observa que las razones tienen los mismos elementos, pero el orden es inverso. La función seno y cosecante son recíprocas. La coseno y secante son recíprocas. Y tangente y cotangente también lo son. Es importante que conozcas e identifiques las gráficas de las funciones trigonométricas directas, pues como ya lo mencionamos, se encuentran en situaciones diversas. Estas gráficas son periódicas, es decir, que se repiten infinitamente. Como puedes observar, la función seno es continua y tiene como valor máximo 1 y como valor mínimo menos 1. La gráfica de la función coseno también tiene valor máximo 1 y valor mínimo menos 1. Además, su periodo, es decir, el intervalo en el cual se repite el ciclo, es de 2 pi radianes. En la función tangente, a partir de 0 se tiene un comportamiento creciente, por lo que se dice que es tan grande que se puede definir como masa infinito. Por lo tanto, en esta función no existe una amplitud definida. Es importante que tengas conocimiento del uso de calculadoras o celular para calcular correctamente las razones trigonométricas. A continuación, una de tus compañeras te explica cómo hacerlo. Hola, soy Jessie. Al igual que tú, estoy estudiando bachillerato y aprendiendo los temas de matemáticas. Te mencionaré cómo funcionan algunas calculadoras y celular para funciones trigonométricas. Las calculadoras tienen 3 posibles modos. Deg se refiere a los grados hexagesimales, rad a los radianes y grad a los gradianes. Así que usaremos el modo Deg, no importa si es calculadora o celular. Debe aparecer la letra D en la parte superior de la pantalla. Hagamos un ejercicio. Calculemos el valor de la función seno de 30 grados. Primero, debes teclear la función seno. Después, el número 30. Y finalmente, la tecla de igual. Obtendrás el resultado de 0.5. Ahora calculemos seno de 30 grados en el celular con la configuración que tiene.
Siguiendo el mismo procedimiento, te darás cuenta que el resultado es incorrecto, ya que debe ser 0.5. Ahora, si cambiamos el modo a DEG y realizamos la operación, obtenemos el resultado correcto. Observa este otro tipo de calculadora. Verifica también que se encuentre en modo DEG. El valor de la función seno de 30 grados se calcula de la siguiente manera. Primero teclea el número 30, después la tecla seno. Obtendrás el resultado 0.5. Recuerda que es el obtenido con la otra calculadora y el celular. Si lo que deseas calcular es el valor del ángulo faltante, por ejemplo el coseno del ángulo A es 0.8, debes seguir este procedimiento. Presionar la tecla Shift, selecciona cos, observa que aparece con un -1. Escribir el valor decimal y presionar la tecla igual. El resultado es 36.86 grados. Te invito a practicar para que domines el uso de la calculadora científica. Si tienes dudas, revisa el manual de tu calculadora o pregunta a tu docente. Gracias por tu atención. Una vez que has identificado las 6 razones trigonométricas y cómo realizar los cálculos en algún dispositivo electrónico, te invito a seguir la secuencia de algunos ejercicios. El propósito de este primer ejercicio es calcular los lados faltantes del triángulo que se muestra en pantalla mediante la utilización de razones trigonométricas. Si asignamos valores en la figura, tenemos que el ángulo A mide 30 grados, el ángulo B es desconocido, pero lo abordaremos más adelante, y el ángulo C mide 90 grados. La primera incógnita es el cateto A, el cateto B mide 9 centímetros, y la segunda incógnita es el lado C, que corresponde a la hipotenusa. Si tomamos como referencia el ángulo de 30 grados, el cateto A es opuesto a dicho ángulo y el cateto B es su adyacente. Para encontrar esta incógnita vamos a utilizar la función tangente, ya que relaciona ambos catetos. La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para nuestro caso en particular quedaría tangente de A es igual a A sobre B. Sustituyendo los datos que tenemos en la función, quedaría tangente de 30 grados es igual a A sobre 9. Para despejar el valor de A, el 9 que está dividiendo lo pasamos del otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces, tangente de 30 grados por 9 es igual a A. Para mayor comodidad vamos a invertir la igualdad. Entonces podemos decir que A es igual a la tangente de 30 grados por 9. Sustituyendo el valor de la tangente de 30 grados, tenemos A es igual a 0.577 por 9. Multiplicando ambos valores encontramos que A es igual a 5.19 centímetros, que corresponde a la medida del cateto. Por otro lado, para encontrar la hipotenusa podemos relacionar el valor de C que buscamos con el valor de B que ya conocemos y que corresponde al cateto adyacente del ángulo A. Como puedes observar, el coseno es la función trigonométrica que relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa. Adecuando la función se puede expresar como coseno del ángulo A es igual a B sobre C. En base a la función que adecuamos y sustituyendo los datos que tenemos, podemos decir que coseno de 30 grados es igual a 9 sobre C. Para despejar el valor de C, lo pasamos del lado derecho de la igualdad donde está dividiendo al lado izquierdo, pero multiplicando, y obtenemos coseno de 30 grados por C es igual a 9. Ahora pasamos el coseno de 30 grados que está multiplicando al otro lado de la igualdad, pero dividiendo, y tenemos C es igual a 9 sobre coseno de 30 grados. Realizando operaciones, C es igual a 9 sobre 0.866. Entonces C es igual a 10.39 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. Por último, ubicamos la posición y valores de los ángulos. Sabemos que A mide 30 grados y que el ángulo C mide 90 grados. Pero, ¿cuál es el valor del ángulo B? Solo tienes que encontrar el ángulo complementario de A, esto es,
el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Sustituyendo el valor de A, tenemos que 30 grados más el ángulo B es igual a 90 grados. Despejando, tenemos que B es igual a 90 grados menos 30 grados. Por lo tanto, B es igual a 60 grados. Y lo representamos así. Ahora colocamos las longitudes de los lados. A manera de conclusión, ¿te das cuenta que el lado más largo del triángulo es la hipotenusa? Para este segundo ejercicio vamos a observar el triángulo. Tiene un ángulo recto en la base, por lo tanto es un triángulo rectángulo, y sabemos las medidas de sus tres lados. ¿Cuál es el valor de cada uno de los ángulos agudos? Primero asignamos literales minúsculas a los lados. A es igual a 6 centímetros, B es igual a 8 centímetros y C es igual a 10 centímetros. Los ángulos los representamos con letras mayúsculas. El ángulo A es opuesto al lado A y desconocemos su valor. El ángulo B es opuesto al lado B y también desconocemos su valor. Y el ángulo C mide 90 grados y está de frente al lado C. Ahora nos centraremos en la búsqueda del valor del ángulo A. Es muy importante identificar la razón trigonométrica apropiada en función de los datos que tenemos, pero en este caso puedes elegir cualquier función porque conocemos las medidas de los tres lados del triángulo. Yo decido relacionar la hipotenusa y el lado B, que sería el cateto adyacente del ángulo A. Sabemos que el coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyendo valores, coseno del ángulo A es igual a B sobre C. Una vez identificada la razón trigonométrica que vamos a ocupar y los datos del triángulo, hacemos la sustitución. Coseno de A es igual a 8 entre 10. Esto es, coseno de A es igual a 0.8. Estamos buscando el ángulo, más no la razón matemática. Entonces tenemos que A es igual al arco coseno de 0.8, lo que significa que el ángulo A tiene un valor de 36.87 grados. El otro ángulo desconocido es B. Para calcular su valor vamos a relacionar el lado C, que representa la hipotenusa, y el lado B, que es el cateto opuesto al ángulo B. La razón trigonométrica que utilizaremos será seno, ya que relaciona estos dos valores. Adecuando la función, tenemos que seno de B es igual a B sobre C. Una vez identificada la razón trigonométrica y los datos que nos proporciona el triángulo, hacemos la sustitución. Seno de B es igual a 8 entre 10. Esto es, seno de B es igual a 0.8. B es igual al arcoseno de 0.8. Entonces, el ángulo B tiene un valor de 53.13 grados. Para comprobar los resultados obtenidos, podemos aplicar la propiedad que nos indica que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser igual a 180 grados. Esto lo traducimos como A más B más C debe ser igual a 180 grados, sustituyendo valores. 36.87 más 53.13 más 90 suman 180 grados. Efectivamente, se cumple esta condición. Reconocer la importancia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana es la clave del éxito para lograr aprendizajes significativos. Ahora vamos a abordar algunas situaciones contextualizadas donde llegaremos a una solución mediante el uso de las razones trigonométricas. Santiago ha viajado a San Fernando, Tamaulipas de vacaciones junto con algunos amigos para visitar la playa de Punta de Piedra. En esta playa se encuentra un faro que tiene 20 metros de altura hasta el mirador. Santiago ha logrado subir hasta la parte más alta del mirador y desde ahí puede ver a Gerardo y Sofía que también quieren subir. Santiago puede ver a ambos desde lo alto del faro con un ángulo de depresión de 25 y 37 grados respectivamente. Si Santiago tiene una altura de 1.72 metros, ¿qué distancia hay entre sus dos amigos? Para resolver esta situación, primero trazamos dos líneas paralelas, la primera en el suelo y la segunda en la línea de visión de Santiago.
De esta forma, notamos que el ángulo de depresión CAD es el mismo ángulo formado por BCA, puesto que es una línea transversal entre dos paralelas. Si ahora eliminamos líneas innecesarias y sumamos las medidas de las alturas, obtenemos el siguiente triángulo ABC. Con este triángulo, identifiquemos los elementos de las razones trigonométricas. El segmento BC es igual al cateto adyacente, que es desconocido. El cateto opuesto es igual a 21.72 metros. La hipotenusa también es desconocida, y el ángulo C es igual a 37 grados. Ahora, busquemos una razón trigonométrica que relacione las medidas conocidas con el cateto adyacente, que es la distancia entre el faro y Sofía. De las tres razones trigonométricas propuestas, la única que relaciona el cateto opuesto con el ángulo C y el cateto adyacente es la tangente. Ahora, asignamos una X al cateto adyacente y sustituimos los datos conocidos en la relación trigonométrica de la tangente. Después, despejamos X y, como está dividiendo, pasa multiplicando al lado izquierdo de la igualdad. Ahora, la tangente de 37 está multiplicando, así que pasa dividiendo al lado derecho. Entonces, para hallar X, realizamos las operaciones en la calculadora y obtenemos que X es igual a 28.8 metros, es decir, la distancia desde el faro hasta Sofía. Para calcular la distancia entre el faro y Gerardo, eliminamos datos innecesarios y nos enfocamos en el ángulo de depresión EAD de 25 grados, que es igual al ángulo BEA, también de 25 grados. Y al igual que en el triángulo rectángulo anterior, eliminamos datos innecesarios y sumamos las alturas para obtener el siguiente triángulo ABE. Con el triángulo rectángulo que hemos formado, ahora identificamos los elementos de las razones trigonométricas respecto al ángulo conocido. En este caso, el cateto adyacente es desconocido. El cateto opuesto es 21.72 metros. La hipotenusa es desconocida y el ángulo E es de 25 grados. De las tres funciones trigonométricas propuestas, elegimos la que relacione cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo E. En este caso, es la tangente. Ahora, asignamos una X al cateto adyacente y sustituimos los datos conocidos en la relación trigonométrica. Para despejar X, pasamos multiplicando al lado izquierdo de la igualdad. Y tangente de 25 pasa dividiendo al lado derecho de la igualdad. Si realizamos las operaciones, obtenemos que X es igual a 46.57 metros. La distancia entre el faro y Gerardo. Finalmente, ahora que conocemos ambas distancias, realizamos la siguiente resta. La distancia D es igual a 46.57 menos 28.8 metros, lo que resulta en 17.77 metros, la distancia entre Sofía y Gerardo. Jennifer ha viajado a París, Francia, y durante su visita caminó por las calles del Museo del Louvre. A Jennifer le gustó la decoración de las lámparas alrededor del museo y decidió tomar algunas medidas para replicar una de las lámparas en la calle de su casa. Jennifer observó que el poste de alumbrado se mantiene vertical con la ayuda de un tensor, que está sujeto a 3 metros del pie del poste, y que el ángulo del cable mide 42 grados con respecto al suelo. Entonces, ¿cuál es la longitud del poste? Con los datos de este triángulo rectángulo, identificamos los elementos de las razones trigonométricas. El cateto adyacente es igual a 3 metros. El cateto opuesto es desconocido y asignamos una X. La hipotenusa también es desconocida. Y el ángulo B mide 42 grados. Ahora, seleccionamos a la tangente puesto que es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo B. Al sustituir los datos tenemos que tangente de 42 es igual a X entre 3. Después,
Despejamos x pasando el 3 multiplicando al lado izquierdo e intercambiamos los miembros de la igualdad. Por último, multiplicamos 3 por tangente de 42 y esto resulta en 2.7 metros, es decir, la longitud del poste de la lámpara. Para completar el proceso de aprendizaje de la sesión, es muy importante hacer un análisis personal que te ayude a identificar tus capacidades y conocer tus competencias. Te invito a realizar la siguiente autoevaluación. A continuación, plantearemos algunas preguntas. Escúchalas con atención. Reflexiona, analiza y responde. Observa los triángulos en las siguientes imágenes. ¿Identificas claramente aquellos que se pueden resolver usando las razones trigonométricas? Son los triángulos rectángulos. ¿Acertaste? Las razones trigonométricas que más se emplean son seno, coseno y tangente. ¿Logras diferenciar cuál de ellas aplicar en cada situación? Por supuesto, depende de los datos proporcionados. ¿Comprendes la diferencia entre los ángulos de elevación y depresión cuando se hace una observación? Las gráficas de las funciones trigonométricas son ondas periódicas. ¿Puedes imaginar el movimiento oscilatorio de la canastilla de una rueda de la fortuna como una gráfica periódica? Así es, cada que avanzas una posición cambias de altura y con estas razones se forman las gráficas. Hemos concluido la sesión de hoy y es importante que pongas en práctica lo aprendido para reforzar tus competencias. Si tienes dudas, puedes revisar diversos materiales que encontrarás disponibles en la web, además de tu libro de texto y el apoyo de tus docentes. Recuerda que también puedes revisar los videos de Aula SENS HD en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like, activa la campanita y compártelos con tus compañeros de clase. Es importante atender los protocolos de cuidado de nuestra salud y, sobre todo, procura una mejor convivencia con tu familia. ¡Hasta pronto! ¡Muévete! Recuerda que la activación física mantendrá tu cuerpo y tu mente en buen estado. Realiza alguna actividad aeróbica cada día. ¡Nos vemos!